La idea de unir naturópatas en el mundo fue realmente de dos personas. Una colega, y puedo llamarla también amiga, Tabitha Parker, Naturopathic Doctor de Estados Unidos, y John Wardle. Entonces ellos dos fueron con esta idea al Congreso Internacional de Naturopatía, que se celebró la primera vez en julio de 2003 en París, con esta idea. Y en la ponencia, después me preguntaron si teníamos interés a juntarnos con otros 30 delegados en representación de más de 20 años, porque eso era un evento donde se encontraron muchos naturópatas. Entonces teníamos reuniones para discutir los criterios, estándares, nombre de la federación, eso ha sido lo más importante. La primera propuesta fue Federación Mundial, bueno, tengo que decirlo en inglés, World Federation of Naturopathic Medicine. Y yo fui la única que iba de Europa, de España, prácticamente, no fueron muchos ahí. Las reuniones fueron la mayoría de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda, donde está el término Naturopathic Medicine, un término totalmente adaptado al público, todos saben lo que es. Y yo he hecho una propuesta en llamarlo World Naturopathic Federation o Federación Mundial Naturopática, porque en el mundo, por ejemplo, español, o en el mundo también donde no hay regulación, el término medicina podría tener cosas y posibles malinterpretaciones. Queríamos darlo muy claro que es una federación de naturópatas, de naturopathic doctors, muy bienvenidos también claramente otras profesiones, pero tienen que ser también naturópatas, ¿no? Si son médicos, por ejemplo, como la doctora Flores, pero también tenían que tener una carrera en naturopatía. En cuanto a la enseñanza, las escuelas aquí en Uruguay están más o menos legisladas desde el punto de vista y aceptadas por el Ministerio de Educación y Cultura, por un lado, pero no están aceptadas en sí por el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, tenemos la contra de algunos decretos políticos, los cuales legisla que la acupuntura, por ejemplo, es algo que lo tienen que hacer médicos, y también la utilización de hierbas que son, nosotros las llamamos homeopáticas, que son tóxicas en determinadas dosis, y esas son las regulaciones en principio que tenemos. Luego hay un vacío legal, y bueno, dentro de ese vacío legal es lo que nos movemos profesionalmente. Creo que esa es la situación aquí en el Uruguay. Como asociación nacional lo que estamos haciendo es justamente las tratativas para las leyes desde el 2002 que estamos trabajando con ANTU, y ahora empezamos de nuevo unas tratativas porque ya las promesas son que no van a ser desde los médicos, como dijiste recién, ¿no? Que si antes si eras médico, si no, no valía. Ahora se está abriendo un poquito el tema. Y bueno, la idea es incluso en varios ámbitos del gobierno poder realizar este inicio de las leyes, que ya tenemos los proyectos entregados, todo, ¿no? Y darle, cada año le estamos dando otro empuje. Se han enseñado y se ha autorizado a gente a trabajar en apiterapia solamente por haber hecho un curso en internet. Y eso para nosotros es vergonzoso, no solo vergonzoso, sino peligroso. Porque en el caso de la apiterapia, que por ejemplo puede dar casos bastante importantes de alergia, ¿cómo una persona que hizo un curso por internet puede sacar a una persona si le da un caso de alergia? Y eso se está dando y están atendiendo por todos lados. Entonces entendemos que todo eso debe regularizarse, estamos totalmente de acuerdo. Pero sí. si no, cualquier persona dice, no, yo lo atiendo y se terminó.
Y vemos hoy que hay gente que son apicultores, en el caso donde son apicultores y están haciendo apiterapia, aplicando la abejita en determinados lugares, haciéndole picar a la gente. Sí, Y por eso hay que absurdo. regular. En México lo que hicimos y lo que les pedimos a ustedes es armonizarnos, ¿verdad? En el sentido de que existe una profesión llamada naturopatía. Esa es la palabra, una profesión llamada naturopatía que ya está regulada en algunos lados, que ya hay un proceso académico, que hay un seguimiento. Todos tenemos cabida en la naturopatía, todos, absolutamente todos. Pero no podemos estar inventando, como ella dice, que si hicimos una práctica de 8 días o 5 días y una técnica y que queremos con una técnica pasar a ser naturópatas. Tenemos que ir a hacer la profesión naturopática, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer un proceso, el mínimo, ya lo dijeron ellos, 1500 horas para designarnos como naturópatas. Yo quiero decirle a los Uruguay que Ecuador pasó por lo mismo. Le llevó más de 20 años para que nos aprobara al 60%, porque no estaba aprobado totalmente libre. Es libre por el Ministerio de Educación, pero por el Ministerio de Salud, que ahí está, pero se está discutiendo. Hay dos detalles importantes para los naturópatas. Pensar de la misma forma, tener la disciplina y la mística, porque si no tenemos la sinergia, si no pensamos de la misma forma, no tenemos la disciplina ni la mística, andamos por un lado, por el otro lado y no hacemos fuerza para las instituciones públicas. Pero sí se puede porque nosotros somos salud, porque es una profesión que a nivel del mundo ya está dando resultados y el mundo va evolucionando. Lo que tenemos es que estar unidos y formados para poder discutir y pedir que nos acepten. No solamente nosotros nos tocó un encuentro con las leyes de Ecuador, sino fue un proceso. Papeles vienen, papeles van. Proyecto presentado, proyecto tirado. Porque en Ecuador el programa es para médicos y no para naturópatas. Porque nunca hubo una profesión, nunca hubo un naturópata en el Ministerio de Salud. Y por ende ellos mismos sabían. Y Tina ha hablado toda su ponencia claramente. Ha dicho Tina cómo son los procesos y hay que tener cuidado. El cuidado porque a veces, por opinar, a veces cometemos un error y donde nos limita a formarnos como naturópatas. Nomás quería aportar con eso, que para los uruguayos sí se puede, pero busquen sinergia, piensen iguales, tengan la mística y la disciplina y verá que van a ser aceptados. Gracias, eso era todo. En Chile pasamos algo igual y gente mucho mayor que yo tuvo estos años de 20 reuniones con el ministerio igual que lo han tenido ustedes y al final eso dio fruto en su momento, ¿ya? Pero me saco un poco de lo que le pasa a Uruguay porque la reflexión es para todos nosotros quienes estamos acá, porque hoy día es Uruguay, mañana va a ser otro país el que tiene el mismo problema. Hasta que no sistematicemos el apoyo a un país que no tiene la profesión de naturopatía, no vamos a saber cómo apoyar. Somos los que ya lo hemos hecho quienes tenemos que sistematizar el insumo intelectual que se le provee a ese país para tener la herramienta para proponer. Eso va a ser la tarea que nos queda a nosotros, porque a lo mejor Uruguay lo va a lograr este año, el otro año, no sé. Pero va a venir otro país que tiene el mismo problema y nosotros tenemos que tener el insumo intelectual, los procedimientos estandarizados que le permiten a ese país empezar a conversar. Es una respuesta que nos dio una ministra hace tiempo, cuando nosotros fuimos a plantear esto, nos dijo claramente así: ustedes son pocos y no hacen ruido. En la época de la dictadura hubo un primer intento naturópata, en plena dictadura, así que hace más de 20 años que venimos lidiando, donde se formó una asociación de homeópatas y hoy diríamos naturópatas, que consiguió su autorización en lo que es el Ministerio de Salud Pública, de Cultura, para poder ejercer, para poder dar clases, etcétera, etcétera, pero que fue de alguna manera dinamitada por médicos que decidieron, médicos homeópatas, decidieron formar una asociación aparte, y eso quedó así en el aire. En el fondo, a pesar de los fracasos que personalmente yo pasé por estas situaciones, tengo una luz, más en este momento, tengo una luz de esperanza de que en el futuro, lo más pronto posible, logremos esto.
hay que tener mucha cintura, mucha paciencia y tener las cosas claras para explicar, ¿no? Y lograr que gente como el doctor Galo, con una mentalidad abierta, nos dé, junto a otros colegas, nos dé una mano para poder asentar las bases de la naturopatía en nuestro país.